Bien, mi gente, estamos a bordo de la nueva Chevrolet Groove y venimos el día de hoy con Toño Barraza de Chevrolet Fans, un blog que trata sobre las marcas del grupo General Motors. y atrás tenemos Yamil Guaida, soy gerente de mercadotecnia para la marca Chevrolet. de todo el país. Vamos a hablar primero de todo lo que no nos gusta sobre la nueva Chevrolet Groove, luego todo lo que sí nos gusta y luego vamos a responder sus preguntas, el 0 a 100 y esas cosas técnicas también lo vamos a hacer. ¿Listos? ¿Listos? Toño, ¿qué es lo que a ti no te gusta de este nuevo Chevrolet Groove? La CVT. La CVT, ¿qué más? Hasta ahorita es lo único que tengo, pero planta bien en las curvas, tiene buen frenado. ¿Sí? Lo único que siento que le falta es un poquito más punch al acelerar. Hasta ahorita eso es lo único que no me ha gustado. Cuando le hace falta punch a un vehículo, ¿cómo sabemos si es el motor o la programación del acelerador? Dale unos piquetes al acelerador, dale así rápido, pam, 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 dale unos piquetes. Y si el carro no jalonea, quiere decir que el acelerador es el que está mapeado para absorber los malos hábitos de conducción de la humanidad. Creo que eso es lo que está pasando. Y por eso la respuesta uno la siente más lineal y más dócil, porque el rendimiento de combustible es una cosa muy importante en la actualidad. Coche que no rinde, no pega. Hasta ahorita, por ejemplo, en esta versión, no he encontrado algo que no me guste. La caja CVT no la puedo yo todavía criticar porque no me he subido y no la he probado en modo Sport. Tú vienes en drive regular. A ver, ponlo en modo Sport a ver qué pasa. Y dinos si sientes que cambia un poco el mapeo del acelerador y que ya jala un poquito mejor. Se la siento más. Y se oye un poquito que se revoluciona el motor, ¿sabes? Yo estaba esperando que tuviera un motor turbo. Bueno, Gonzalo, porque todos los análisis y estudios que hacemos, vemos que para el cliente entrando con una SUV subcompacta por abajo de nuestra Chevrolet Tracker, es la perfecta ecuación lo que estamos trayendo en el momento. Es un vehículo muy citadino, ligeramente más pequeño que Tracker, entonces la relación peso-motor creemos que es el ideal para este vehículo. Qué bueno que das esas cosas técnicas. ¿Cuánto pesa? Pesa alrededor de 1 tonelada. La relación peso-potencia es bastante bueno para un rendimiento citadino. Este vehículo está dando aproximadamente hasta 19.8 kilómetros por litro en modo combinado. La verdad es que es bastante bueno con las mediciones de laboratorio que nosotros tenemos. Claro, y recuerden que en las mediciones de laboratorio de la marca no hay resistencia de viento, no hay tráfico infernal, no hay conductores horribles, no hay nada de ese tipo de cosas. En mi experiencia siempre he visto que a la cifra que dé la marca, si le quito 2 o 3 kilómetros por litro, va a ser más o menos lo que voy a poder esperar realmente en Mazatlán, donde yo vivo. En Ciudad de México no tengo idea, porque yo sé que nos ven muchas personas de por allá, Guadalajara o Monterrey, y me van a decir, no, aquí seguramente da el peor consumo del mundo porque el tráfico. Es cierto, todos los coches en tráfico pesado del infierno, de la hora pico de Ciudad de México, el consumo se va a ver bien impactado porque esa madre es una condición, es de Dios, o bueno, de la banda chilanga. Cuando me dijeron, Chevrolet Groove está por abajo de la Tracker, es el SUV de entrada a la marca, ¿no? Yo dije, pues va a ser una cosa chiquitita. Y cuando la vi estacionada, yo dije, es casi el tamaño de la Tracker. Es ligeramente más pequeña que Pero Tracker. centímetros. La diferencia es muy mínima. Y adentro de la cabina, ahí es donde hay muchas cosas sucediendo, porque en un SUV de entrada, yo no me espero techo panorámico, pantalla de 8 pulgadas. 8 pulgadas acá, aire acondicionado digital, completamente electrónico, no me lo espero. Automático. Automático, sí, modo Sport. ¿Tiene control de velocidad crucero? Sí. ¡Wow! No solo limitador de velocidad como el Onix, sino control de velocidad crucero. Son cosas que no me espero y aquí están. Sí, es la versión tope. ¿Cuántas versiones son, Yamil? Son 3 versiones las que vamos a estar comercializando. Una versión LT manual, una versión LT CVT y esta primer CVT que estamos manejando. ¿Por qué no nos prestaron la manual? Es lo que tú y yo nos preguntamos. Toño. Exactamente. Sí. ¿Dónde está la manual? Y los asientos son anchos, son cómodos. Los asientos están forrados en tactopiel, el volante está forrado en piel. Y hay insertos de costuras rojas, así como deportivonas. Es un vehículo muy juvenil, con líneas muy aerodinámicas. Como podemos ver, el interior tiene esos detalles muy bonitos. La consola de botones, la verdad es que esos detalles. En el tablero podemos ver también ese inserto de tactopiel, con un poco de textura. Y eso es lo que está representando Groove, con un buen tamaño, con un buen confort y con un buen nivel de equipamiento. Tal vez me gustaría que tuviera una pantalla digital allá, pero más grande, tal vez de 6 u 8 pulgadas, un clúster de instrumentos así, bien avanzado. Pero se me olvida de ver lo bonita que es y lo padre que está el diseño, que este es el SUV de entrada a la marca. La versión LT manual sacrifica muchas cosas, la versión más básica. Todas las versiones traen pantallas de 8 pulgadas, la misma motorización, el mismo nivel de seguridad. La gran diferencia son temas de convenience y temas estéticos. El tactopiel, los asientos ajustables eléctricos del piloto en el asiento. Pero seguridad, motor y pantalla, Android Auto y Apple CarPlay son estándar en todo. Son estándar en las 3 versiones. La
pregunta que todo el mundo va a querer saber: ¿qué tan insegura o segura es? Y la mayoría de las personas mide eso en bolsas de aire. ¿Cuántas tiene? Antes de empezar con el tema de bolsas de aire, me gustaría hablar de todo el tema integral que tiene de seguridad. Tenemos frenos ABS y EBD en las 4 ruedas, frenos de disco en las 4 ruedas, control de tracción y Stability Track, la columna colapsable en casos de colisión. Todo el sistema de seguridad es bastante bueno, sensor de monitoreo de presión de llantas en esta versión. De hecho, la cámara de reversa y sensores de reversa también es estándar en las 3 versiones. Wow. 4 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales. Y ahí es donde las personas van a preguntar: ¿por qué tan poquitas? Chevrolet debería de poner 15 bolsas de aire en todos sus vehículos de manera estándar. Nos están dejando abajo, porque las bolsas de aire son lo último que quieres usar a la hora de una colisión. Regularmente quieres que el vehículo absorba la energía de una colisión con zonas de deformación programada, que ya hay pruebas de colisión de la Group. Hay pruebas de colisión a nivel interno, pero no elaboradas por un externo. Cuando esté, pues obviamente se va a poder compartir a través de ese tercero. La otra pregunta es: ¿un Chevrolet Onix en tacones? Porque ya ves que a veces dicen eso de algunos SUVs, que si están basados en la plataforma de un sedán y nomás le ponen la suspensión más alta. Nada que ver un producto con otro. Y no comparte tampoco plataforma con Tracker o Track. Es único, es un producto subcompacto, un SUV de entrada que estamos trayendo y no comparte con los 2 vehículos mencionados. Ahora, ¿ventilas para aire acondicionado atrás? No, pero trae un puerto USB. Obviamente, al pensar en un tamaño subcompacto, pues las ventilas traseras es realmente algo no tan necesario para este tipo de cliente. Y las ventilas delanteras sí son grandes, están justamente debajo de la pantalla. Y llegan perfectamente por la distancia que tenemos en el vehículo, distancia entre ejes. Hay incluso también un modo eco. El modo eco viene en todas las versiones automáticas. Sí, sí vienen. Y obviamente el modo eco lo que hace es que te ayuda a eficientar el rendimiento de combustible. ¿Qué otra cosa? Confort, es cómoda. Gente de 1.90, 1.76. 1.78. Detalle que debemos de notar ahí atrás, arriba de la cabeza de Yamil es cóncavo el espacio. Entonces personas todavía más altas pueden caber sin que les esté rozando la pelona. ¿Caben 5 pasajeros reales? Sí, de 80 o hasta 90 kilos. Aquí enfrente pueden ser hasta de 130, 150 fácilmente. La cajuela es larga y es un poco más profunda de lo que esperarías en un SUV pequeño de entrada, y eso también se agradece bastante. ¿Llanta de refacción de tamaño completo? Parece que no es de tamaño completo. Pero sí hay llanta de refacción. Cuéntanos sobre el motor, Yamil. Es un motor de 1.5 litros, 4 cilindros, 110 caballos de fuerza y 108 libras-pie de torque. Hay 2 versiones acopladas, una transmisión CVT y una versión manual. Esa es la que a mí me gustaría personalmente probar. Suspensión delantera McPherson y la trasera es una suspensión de barra de torsión. ¿Y los amortiguadores cómo los sientes, Toño? Cuando tomas las curvas tendido no se siente mucho body rock, se siente bien plantado. Su diseño es más ancho, su distancia entre ruedas por atrás, y eso también se agrega a la sensación de estabilidad que puede llegar a tener. Creo que el único pero que le pondría es que no lo tengo en el garage. Los iconos son grandes y definidos en la pantalla, colores vibrantes. Chevrolet siempre ha hecho bien sus pantallas, mis respetos. Una pregunta más, Yamil, y también te lo voy a hacer, Toño. ¿Por qué comprar el Chevrolet Group y no comprar, por ejemplo, el Volkswagen T-Cross o la Nissan Kicks? Pues hay pocos en este segmento, ¿sabes? Número 1, saber que tenemos la confianza que hay detrás de todo lo que hacemos con las garantías de manufactura que tenemos. Ese es un gran valor que ofrecemos como Chevrolet. El segundo punto que te puedo decir es que el gran equipamiento que va a ofrecer Chevrolet Group o la relación de precio que vamos a comentar más tarde, la verdad es que va a ser algo muy atractivo para el cliente. 3, el tema de personalización que también ofrecemos con nuestros accesorios, que otra competencia difícilmente te ofrece. Estamos hablando de un vehículo con muy buenas prestaciones, un vehículo subcompacto de entrada a la marca Chevrolet para aquellos que quieran comprar o acceder a un SUV. Es un gran producto, gran nivel de equipamiento y una muy buena relación de precio. ¿Tú qué opinas, Toño? Fíjate que no he tenido la oportunidad de manejar alguna de las competencias, pero en mi opinión yo pienso que por el respaldo de la marca y por la presencia entre las agencias, tú sabes que casi en todos lados hay una agencia Chevrolet. Sí. Cualquier problema. Salud. Una disculpa. No, el COVID no hay problema. Sí tocas un punto importante. Hay otras marcas que fuera de las ciudades grandes no tienen tanta presencia. Y si aún quisieras un vehículo de otra marca, vas a batallar un montón. Además de que las marcas bien posicionadas como Chevrolet, puedes encontrar las partes, las refacciones una vez que termine tu periodo de garantía, y eso va a ser relativamente más sencillo.
se siente bien chido. He encontrado algunas cosas que me gustaría que fueran distintas, sí. Lo primero, ya después de conducirlo por mí mismo y sentir más a este Chevrolet Groove, no me gusta que no tenga perilla en la pantalla para subir y bajar volumen. Hay controles táctiles con iconos grandes, fáciles de presionar, y también hay un botón en el volante. Aquí puedes subir y bajar el volumen sin tener que estirar la mano, pero a alguien de la vieja escuela, como yo comprenderé, le gusta la perillita. Lo otro que había encontrado, el ajuste eléctrico del asiento del conductor de altura está al revés, para que no se sorprendan. Si tú quieres subir el asiento, tienes que presionar el botoncito para abajo. Si tú quieres bajar el asiento, tienes que presionar el botoncito para arriba, pero no es un detalle que me vaya a matar, ni mucho menos, y me pareció bastante curado. De hecho, lo disfruté mucho. Tiene un faro de niebla para la parte trasera, porque este Chevrolet Groove se fabrica en China. Oye, Gonzalo, pero ¿por qué chino es malo? Su cola. El motor está bien. Es increíble que estemos conduciendo un SUV subcompacto con tanto espacio adentro para que gente de 1.90 quepa, y que se conduzca o se sienta o se perciba mejor en respuesta y en desempeño dinámico que un sedán. Y su precio, ahí es donde yo siento que esa puede ser su carta más fuerte. En todas sus versiones va a ser de menos de 400,000 pesos mexicanos, menos de $20,000 norteamericanos, lo cual lo va a poner en un rango de precio bastante accesible, donde hay pocas en este mismo rango de precio con esta cantidad de prestaciones. Oye, Gonzalo, pero las bolsas de aire que le faltan. Tienen razón, Groove no es un vehículo perfecto, pero ningún vehículo es perfecto en esta vida. No me esperaba que un SUV de entrada se sintiera tan bien, se condujera tan bien, se plantara tan bien, tomara las curvas tan bien, empujara tan bien en modo Sport, porque en modo Drive regular, pedal de acelerador está gobernado para evitar malos hábitos de manejo y maximizar tu eficiencia de combustible. Pero ya cuando lo pones en modo Sport, ya se vuelve más responsivo, más jalador, la respuesta es inmediata, un poco más de empuje, el motor se revoluciona. La relación prestaciones, beneficio, costo está muy bien lograda por parte de Chevrolet. Vamos a ver lo que está pasando aquí adentro. Varias cosas que me gustan. Primero, el volante no es un corte en D como tal, pero sí es un volante en D. Tiene ajuste de altura, pero no hay ajuste de profundidad. Acá abajo hay una fila de botones hexagonales. El primero es para los seguros, luego el botón para activar y desactivar el control de tracción, y después el botón para las luces intermitentes. Abajo se encuentran los controles electrónicos para el aire acondicionado completamente digital, como una palanquita para subir y bajar la velocidad del ventilador, y también para reducir o aumentar la temperatura. Entonces estas palanquitas están mucho más útiles de lo que muchos creen, y a mí personalmente me gusta mucho que no sea la típica perilla. Más abajo un tomacorriente de 12 voltios y un puerto USB. La palanca de velocidades tiene el modo Drive regular, pero si lo movemos hacia la derecha, ese es el modo tipo manual. Cambios ascendentes hacia arriba, está sonando que no va a ser el cambio de marcha porque está el vehículo detenido. Cambios descendentes hacia abajo, regresamos a Drive. Si bajamos uno más, aquí ya estamos en modo Sport. Par de portavasos, cenicero, freno de mano de matraca, vidrios eléctricos, espejos eléctricos, y los espejos se abaten eléctricamente. Los dos. Y el vidrio del lado del conductor tiene función automática de bajada, pero no de subida. Ya estaban ahí General Motors, pudieron haber puesto la función de subida también. Descansabrazos con una bahía de carga, un pocito aquí. Las rayas rojas que están viendo son los insertos rojos de los asientos. Soporte para los costados. No es un deportivo, pero el modo Sport ayuda muchísimo a tener mejor responsividad a la hora de pisarle. Las luces tienen ajuste de inclinación. El encendido es con un solo botón. Es cómodo, sí. Los materiales se ven... pues sí, son polímeros de alta resistencia, pero la textura y la forma en que están colocados, etcétera, no sé, se sienten bonito. He escuchado a los probadores de coches de la vieja guardia que han estado probando también esta Groove, en el grupo de prensa en el que estoy, expresarse de estos interiores y estos materiales de manera muy positiva. Ok, ya llegó la hora de las preguntas y respuestas, mi gente. Abner Coronado nos dice: se ve que va a ser el siguiente Sonic, salen 2 generaciones y después la descontinúan. No lo creo, porque Chevrolet le está apostando bien duro a traer bastantes SUVs en una alineación accesible y asequible para la población. Roy 18 nos dice: altura al piso. En la Ciudad de México tenemos muchos baches, topes e inundaciones en ciertas partes en temporada de lluvias. ¿Es un vehículo que me sirva para estos posibles escenarios? Sí, pero no te cuelgues. La altura libre al suelo
es como de 18 o 20 centímetros, no lo recuerdo perfectamente bien. Si quieres pasar 1 metro de agua, eso no va a suceder. Si quieres pasar fácilmente 40, 50 centímetros, sin broncas, yo creo que no va a ser tema. Carlos Ávila, ¿cuál versión a tu consideración es la más recomendable costo-beneficio? Las que yo siento que valen más la pena son la primera y segunda versión. Andrés Pat, entre el Groove LT y el Stepway, ¿cuál sería mejor escoger? No tengo la más mínima idea, porque eso sí va a depender de las necesidades de vida, de los gustos de las personas, etc. Luis C. Quispe, Gonzalo, ¿qué tal es el consumo y potencia a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar? Te escribo desde La Paz, Bolivia. Saludos. Carnal Luis, la verdad no lo sé, porque en México no tenemos poblaciones a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Adolfo Bojorges, ¿cómo estás, carnal? Mi pregunta es, ¿por qué la gente sigue pensando que los SUV son la mejor opción a un sedán? Por el tema de la altura y por otro lado el tema del espacio. Hay personas que sienten que los SUV son más amplios que los sedanes, aunque tú y yo sabemos que hay muchos sedanes que son más amplios que un SUV. Shirok C, ¿cómo estás, Shirok? Ya me estoy acostumbrando a leerte. ¿Realmente es el mejor de su segmento considerando el precio? Saludos, Gonzalo. No lo sé si es el mejor. Tendría que conducirlo más como para tener un resultado o una opinión así de tajante. Lo que sí sé es que sí es uno de los más atractivos de su segmento por su relación costo-prestaciones. Álvaro Díaz Martínez, rendimientos de combustible en ciudad, carretera y combinado a una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar, por favor, Gonzalo. Hasta el momento solo he podido probar Chevrolet Groove en Huatulco, Oaxaca, a casi nivel del mar, y el rendimiento combinado que nos dio fue de 15.5, 16 kilómetros por litro, lo cual implica que está bastante bien para ser un vehículo de su tamaño, porque es más grande de lo que parece. Alejandro GC, quisiera saber las versiones que habrá en México y los precios. Saludos, ya lo hemos mencionado, y si no, por aquí te pongo una foto en pantalla para que lo veas, las versiones y los precios. A la fecha de publicación de este video, los precios siempre pueden cambiar. Eduardo González, saludos desde Chile. ¿Cuál es el rendimiento versus el Chevrolet Tracker? ¿Cuáles son sus defectos? Bien, ya para este punto en el video ya les dije todo lo que no me gusta y ya les he dicho bastante de lo que me gusta de la camioneta, así que ya el rendimiento versus Tracker sí hay diferencia, pero no me ha tocado ponerlos lado a lado, pues ahí depende contra cuál Tracker la compares. Spoiled Eurofresh, ¿por qué le pusieron el mismo motor reciclado 1.5 que tiene el Aveo Cavalier y Tornado? Motores vemos, programaciones no sabemos. En la actualidad, un modelo de motor puede ser programado muy diferente para cada uno de los vehículos donde los pongas. Pedro Gasca, ¿compartirá piso con Tracker o solo estará Groove disponible? Sí comparte piso con Tracker. Groove es el SUV subcompacto de entrada a la marca, mientras que Tracker es el SUV compacto de entrada a la marca. César Quiñones, ¿qué tanto se siente la calidad china? ¿Está a la altura de Onix o Tracker en cuanto a calidad? Sí, o incluso tal vez un poquito mejor. Oliver Carr, ¿es suficiente potente para viajar 4 voltios en autopista? Sí. ¿Parece raquítico el motor y más con la CVT? No, pero sí puedes viajar 4 en autopista sin broncas. Ernesto Valencia, sistema de seguridad, audio y consumo. Ya hablamos sobre seguridad. Sobre el audio son 6 bocinas y el sonido tiene una opción para sonido Yamaha. Y si Yamaha puso su nombre, quiere decir que hay nivel. ¿Contra quién compite y qué tan buena es en su segmento? Compite contra cualquier SUV de entre los 300 y 400 mil pesos mexicanos, que son entre los 15 y 20 mil dólares norteamericanos aproximadamente. Fer17 nos pregunta, ¿es mejor que el Nissan Kicks? Esa es una muy excelente pregunta. La respuesta corta es, la verdad no sé. Tendría que compararlos lado a lado. Luciano Ruiz, el ya tan clásico, ¿cuánto hace de 0 a 100 por hora a la altura de Ciudad de México? A la altura de Ciudad de México no sé. A la altura de Huatulco estás a punto de verlo porque hicimos el 0 a 100 para ti. Gustavo Hernández, ¿por qué solamente tiene 4 bolsas de aire? En muy pocas palabras, porque General Motors está cuidando cada detalle de la camioneta para poderla ofrecer en el precio en que la ofrece. Uriel Avendaño nos pregunta qué diferencia tiene con la Captiva, sobre todo las cosas que tienen que ver con tamaño y conducción, tren motriz, ese tipo de cosas. Johnny Félix, pues sí es realmente segura. Sí es segura, sobre todo si vienes de un vehículo de 10 o 15 años de edad, o si vienes de un vehículo usado o de un vehículo más viejo. Ariel Moreno nos pregunta, ¿Groover o Kia Seltos? Es una buena pregunta. Si quieres la mayor cantidad de características por la menor cantidad de dinero, Groove básica. Si ya quieres un poco más de diseño más estilizado, sin ser un coche premium, obviamente Seltos en sus versiones más equipadas, depende de lo que quieras. Pues bien, hasta aquí las preguntas más comunes que puedo responder ahora. Vamos a 100. ¿Están listos? 3 a bordo, 85 kilos, 120 kilos, 7-1. Vamos a decir que alrededor de unos 300, soy malo para las matemáticas. Estamos en modo Sport, 3, 2, 1, ok.
empujó duro y luego se tranquiliza un poco. Y el Mercedes nos va a pasar bueno, pues es un Mercedes, ¿qué le vamos a hacer? 80, 90, 100, 104 de hecho. No había visto que tenía un velocímetro digital. ¿La aceleración es lineal? Sí. ¿Por qué? Porque es una CVT. Pero empuje no le ha faltado en las subidas. Yamil, ¿hay algo que quieras añadir? Que vayan próximamente a sus distribuidores, conozcan la totalmente nueva Chevrolet Group, el producto de entrada para las SUVs de la marca Chevrolet. Vayan, conózcanla, seguro les va a gustar y pongan la prueba. No importa cuántas cosas escuches a favor o en contra de Chevrolet Group, lo mejor que puedes hacer es ir y ponerte al volante, probarla, para que formes una decisión propia. Me dicen Gonzalo Magaña, Antonio Barraza. Yamil Guaida. nos vemos en el próximo video.